Muy buenas, Aitor. Hola, Oreti. Bueno, hoy tenemos mucha curiosidad por conocer más de cerca a las personas que muestran rasgos narcisistas, ¿no? Mm. ¿Nos puedes acercar un poco a esta realidad? ¿Nos puedes comentar cómo son las personas narcisistas? Bueno, eh, el trastorno del narcisismo, como denominó Sigmund Freud en su día, en su teoría, es un trastorno, es una alteración de la personalidad donde hay una autoevaluación del yo excesiva, demasiado alta. Es tan alta la autoestima de estas personas que son narcisistas que se considera que es una autoestima desajustada, porque no aman a nadie más que a sí mismas, o a nadie más que a sí mismas, podríamos decir, ¿no? Y en este sentido no muestran actitudes empáticas y suelen mostrar también bastantes comportamientos egoístas, ¿no? Una persona narcisista pues tiende a pensar que nadie es más guapo o guapa que ella, más excepcional que él o ella. Y bueno, aquellas personas que muestran esta alteración o demuestran este, entre comillas, podríamos denominar, sí, un problema, no suelen tener relaciones afectivas adecuadas, ¿verdad? Porque se miran sobre todo a su propio ombligo y se consideran tan excepcionales que no son culpables nunca de los problemas que hay en las relaciones que tienen, ¿no? Esperan siempre que los demás les admiren y se consideran pues eso, pues, individuos excepcionales, ¿no? En las diferentes investigaciones que se han hecho en los últimos años se ha observado que desde el año 76 al año 2016 el trastorno, la alteración, el trastorno del narcisismo se ha incrementado nada más y nada menos que un 30%, Goretti. Vale, Aitor, y profundizando un poco más en lo que es la persona en sí, ¿qué es lo que se encuentra detrás del narcisismo? O mejor dicho, ¿cómo es esta persona? Bueno, a ver, normalmente lo que observamos detrás de una persona narcisista es un individuo que tiene una autoestima desajustada o inadecuada, ¿no? Normalmente también una persona que tiene muchas inseguridades. Al final, el narcisismo aparece como una especie de mecanismo de defensa que trata de defender una autoestima dañada, ¿no? De alguna manera, el narcisismo podría ser observado como un mecanismo de defensa que, teniendo dificultad el individuo para aceptar sus propias debilidades, sus propios déficits, y con objeto de ocultarlos, tiene una reacción narcisista y trata de mostrar al exterior una imagen idealizada de sí mismo, ¿no? Este orgullo, ¿no?, que vemos fuera, esta soberbia, no es más que la fachada de un edificio que por dentro está bastante vacío, o tiene temor a caer, a romperse, ¿no? Y en este sentido las personas narcisistas son muy hábiles ocultando estos vacíos a los que hago referencia. Bien, entonces entiendo que para cubrir estos vacíos se construye, ¿no?, una especie de personalidad, Mm. pero en concreto la personalidad narcisista, ¿cómo es el proceso de construcción? Bueno, es verdad que hay diferentes teorías, hay diferentes enfoques y diferentes planteamientos. Una que yo he encontrado en la literatura y que a mí me parece bastante razonable, o que, bueno, que puede ayudarnos a entender algunas construcciones de personalidades narcisistas, no todas, pero quizás algunas, lo relacionan con los niveles de narcisismo que tienen los padres. Eh, si unos padres tienen un nivel de narcisismo muy elevado, normalmente lo que hacen es utilizar a sus hijos e hijas para engrandecerse a sí mismos, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, emplean el comportamiento o el aspecto físico de los niños y de las niñas de sus hijos e hijas
para de alguna manera transmitir al mundo qué buenos padres son. Normalmente, en este sentido, si se produce este tipo de comportamientos, el amor que transmiten a los niños y a las niñas, a sus hijos, hijas, está condicionado a sus logros, a su comportamiento público o a su imagen física, pero no por el bien o para el bien de sus hijos e hijas, sino más bien para mantener alimentada la autoestima de los buenos padres y madres que ellos se sienten o desean transmitir a los otros, ¿no? Es de alguna manera como si su hijo o hija escuchara te quiero siempre y cuando mantengas alimentada esta idea de madre o padre perfecto, ¿no? Esta imagen que tengo de mí. El problema es que en estas situaciones los hijos, las hijas, que muchas veces no saben cómo jugar, quiero decir, cómo mostrarse, ¿no? Cómo comportarse, ¿no? Porque la necesidad de los padres es inacabable, o sea, es infinita. Y lo que trae es un comportamiento, un patrón de comportamiento en los niños que lo que hacen es de alguna manera distorsionar su propia imagen de sí mismos para tratar de, claro, satisfacer estos objetivos que sus padres le han transmitido, ¿no? Es decir, van a distorsionar la imagen que tienen de sí mismos para que los demás le consideren, bueno, excelentes, ¿no? Sobresalientes, perfectos. Y esto, claro, en la adolescencia o en la edad adulta puede traer muchos problemas, porque puedes construir una autoestima inapropiada porque lo que vas a buscar de alguna manera es la admiración de las otras personas, ¿no? Con tu comportamiento lo que buscas es la aprobación, la admiración de los demás y claro, vas a intentar todo el tiempo ajustar tu conducta hacia esa admiración que necesitas de los demás porque de alguna manera has recibido esta educación cuando eras niño o cuando eras niña. Claro, Hitor, entonces entiendo que esto debe de impactar directamente en la etapa adulta en la forma en la que las personas narcisistas se relacionan con sus parejas, ¿verdad? Sí, sí, claro, desde luego. Las personas narcisistas en las relaciones afectivas no se comportan de una manera muy constructiva con sus parejas, ¿no? Suelen afectar normalmente de manera muy negativa a la autoestima de las parejas con las que están, porque muchas veces tienden a subrayar lo imperfectas que son, los errores que cometen, lo desajustada que es su comportamiento, de alguna manera para demostrar que no son tan perfectos como ellos, los narcisistas, ¿no? Pueden decirles que son unas exageradas, que tienen demasiada sensibilidad, incluso pueden llegar a manipular, ¿no? La percepción de la pareja de alguna manera para ellos, ellas, siempre terminar por encima o ganando o sentirse especiales, ¿no? Em, a los narcisistas les gusta dominar el pensamiento de las demás personas y además para ellos esto es un alimento muy importante, aunque parezca mentira, les gusta, buscan muchas veces, a veces conscientemente, otras veces inconscientemente el conflicto, porque el conflicto es una oportunidad para dejar a la otra persona por debajo, ¿no? O terminar en un papel de victimización y pueden utilizar también este papel para hablar de manera agresiva hacia la pareja, ¿no? Para descalificarla o para humillarla y de alguna manera otra vez terminar ganando o terminando por encima de la pareja en los conflictos, ¿no? Y además es muy posible que no paren el conflicto hasta no terminar ganadores o ganadoras del conflicto, ¿no? El sufrimiento de la pareja, dejarla por debajo, para ellos eso es un alimento fundamental para sus emociones, para seguir pensando que han vuelto a ganar, ¿no? Y esto se ve porque a las personas narcisistas les cuesta muchas veces pues reconocer los méritos de la otra persona o de alguna manera bueno, pues felicitarles por sus logros o incluso de alguna manera, bueno, pues eso indicaría que las demás están por encima, ¿no? En su mundo o con dificultad vas a ver que un narcisista va a pedir perdón porque en su mundo relacional eso significa pues perder autoridad y sentirse por debajo, ¿no? Estos son comportamientos que se suelen repetir con mucha asiduidad
Incluso a veces puedes encontrar que un narcisista pues intente recuperar una pareja cuando ésta se aleja, pero va a seguir repitiendo este comportamiento otra vez porque lo necesitan, porque como decíamos antes, están utilizando ese narcisismo como un mecanismo de defensa para ocultar sus propios vacíos. Bien, Aitor, y para poco a poco ir terminando, ¿nos podrías dar algún consejo para si hemos identificado que estamos frente a una persona narcisista, una personalidad narcisista? ¿Nos podrías ayudar bueno, a tomar medidas para poder hacerle frente? Hmm. Bueno, a ver, es importante tener en cuenta que las personas narcisistas, bueno, pues son inteligentes, o sea, por lo menos a nivel verbal tienen capacidad, ¿no? de tener un discurso bien elaborado, ¿no? Incluso atractivo, ¿no? Incluso a veces también, claro, cómo no, tienen una imagen física también atractiva, ¿no? Es importante tener en cuenta una persona, uno mismo, cómo tiene construida su propia autoestima, porque si yo, por ejemplo, tengo una autoestima baja, me puedo sentir atraído por este tipo de personas, porque tienen una imagen hacia afuera muy, muy atractiva, ¿no? Y de alguna manera quiero alimentarme. Y ahí está quizás el peligro, ¿no? Claro, si ves que alguien tiene muchas palabras, muchas promesas, pero poco comportamiento, pues cuidado. Si ves que tiene un comportamiento agresivo con los demás, pero cuando intenta conquistarte a ti, pues es agradable y cercano, pues cuidado. Si ves que ensalza en exceso su propio comportamiento a sí mismo, diciendo lo importante que es de manera directa o indirecta, pues cuidado, ¿no? Y desde luego, pues si trata de justificar sus comportamientos inadecuados o sus faltas de respeto, pues también mucho cuidado, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, de partida una manera adecuada para manejar la relación con un narcisista es alejarse un poco, ¿no? Romper ese contacto para poder observar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque es verdad que las personas narcisistas es muy complicado que acepten que están haciendo algo mal, ¿no? Entonces de alguna manera te van a hacer sentir culpable, ¿no? Es verdad que en muchas ocasiones esto pues, no es posible o es muy difícil porque hay una relación de poder. No sé, pues si tienes una relación con tu jefe o tu jefa o con tu profesor o profesora o tienes una cierta dependencia respecto a tu pareja, una dependencia económica en este caso, pues eso es difícil, ¿no? Y una manera adecuada de manejar la relación con una persona narcisista es la técnica de la piedra gris. Es una técnica que la psicóloga Skylar propuso para manejarse o relacionarse con las personas que tenían psicopatías, unas ciertas psicopatías, ¿no? Y este método, o el principio base de este método es tratar de quitar o anular nuestras respuestas afectivas, es decir, como si fuéramos una piedra gris, no dar respuestas afectivas intensas porque ahí está el alimento de los narcisistas para generar conflicto y de alguna manera repetir los patrones de sentirnos minusvalorados o minusvalorados frente a ellos, ¿no? Y así, cuando le quitas, digamos, ese alimento emocional, dándole respuestas afectivas grises o nulas, de alguna manera lo que haces es poco a poco conseguir que ese comportamiento se vaya extinguiendo. Esta podría ser una técnica apropiada para manejar la relación con las personas narcisistas. Bueno, Aitor, pues te tomamos el consejo, practicaremos la técnica de la piedra gris en pro de mejorar nuestro autoamor y nuestras relaciones, pues bueno, para que sean cada vez más saludables, ¿no? Muchísimas gracias una vez más por compartir tu tiempo con nosotros. Un placer, Goretti. Agur. Agur.